¿Te has preguntado alguna vez cómo los puentes resisten los impactos de un sismo? Hoy te presentamos un programa revolucionario que nos permite analizar las fuerzas que actúan sobre un puente durante un terremoto. Este programa realiza cálculos precisos de las fuerzas que un puente recibe durante un sismo, pero antes de sumergirnos en los detalles, es fundamental que el usuario proporcione información clave para el análisis, variables como la longitud, altura, rigidez y masa del puente, junto con las longitudes de las vigas y altura de los pilares. Estos son elementos esenciales para obtener resultados confiables. Gracias a las librerías NumPy y SCP, nuestro programa puede realizar operaciones matemáticas y cálculos numéricos eficientes y precisos. NumPy nos ayuda con la sumatoria de las fuerzas durante el sismo, mientras que SCP nos permite representar las fuerzas mediante una interpolación de datos, lo cual resulta en una función suave y precisa. Pero, ¿cómo se aplican estas funciones? Veámoslas más de cerca. Primero, utilizamos la función nparray de NumPy para crear arrays que almacenan datos de las longitudes de las vigas y las alturas de los pilares. Estos datos ingresados por el usuario nos permiten realizar los cálculos necesarios. A continuación, utilizamos la función np_linspace para generar una secuencia de números espaciados en un intervalo. En nuestro caso, generamos puntos intermedios entre 0 y la longitud del puente. Estos puntos serán cruciales para calcular las fuerzas totales. Pero no podemos quedarnos solo con puntos aislados, necesitamos una representación suave de las fuerzas. Para lograrlo, utilizamos función interpolate interfit de SCP. Esta función crea una función interpoladora que nos brinda una representación continua y suave de los datos discretos obtenidos. Ahora que tenemos las fuerzas interpoladas en las vigas y los pilares, podemos analizar el comportamiento del puente durante el sismo. Si las fuerzas exceden los límites de resistencia del puente, se informará la necesidad de un refuerzo estructural. Como precaución adicional, utilizamos las funciones xstrip y xsplit para asegurarnos que los datos ingresados por el usuario estén limpios y sean procesados correctamente. Esto nos ayuda a evitar posibles errores y a mantener la integridad de los cálculos. En resumen, este programa revolucionario nos permite calcular y analizar las fuerzas que actúan sobre un puente durante un sismo, gracias a las librerías NumPy y SCP. Obtenemos resultados precisos y confiables que nos ayudan a tomar decisiones informadas sobre el reforzamiento de la estructura. A continuación, vamos a ver primeramente las pruebas manuales que se han hecho. Aquí, como podemos observar, tenemos que en la longitud del puente será de 50 metros, la altura del puente 10 metros, rigidez del puente 100 kilonewtons por metro, masa del puente 5.000 kilogramos. Por longitudes vamos a tener 5 metros, 10 metros, 15 metros, 10 metros y 5 metros en las vigas. Y en las alturas de los pilares vamos a tener 8, 10 y 8 metros. A continuación podemos ver que se calcula la aceleración y fuerzas sísmicas. Y después se van a calcular la distribución de fuerzas en el puente y el programa también va a calcular las fuerzas en las vigas del puente. Después vamos a calcular las fuerzas de los pilares del puente. Al tener ya estos dos resultados, el programa nos va a decir que al tener, al ver que las fuerzas en las vigas y los pilares, que está en lo que sería con el máximo umbral permitido en el Ecuador, que sería de 400 kilonewtons, el programa nos imprimirá que el puente no es seguro durante un sismo en el Ecuador. Pero, ¿cómo creamos este código? Creamos este código gracias a la ayuda del programa Visual Studio Code, que al ya tener el código creado y al guardarlo como pruebas, lo guardamos con cualquier nombre y en el formato Python, nosotros ya lo tenemos guardado. Simplemente es cuestión de ejecutarlo y presentarlo y ver las fuerzas. En este caso, haremos los mismos datos que hicimos en las pruebas manuales. Por ejemplo, vamos a tener aquí en la longitud del puente 50 metros, en la altura del puente vamos a tener 10 metros, la rigidez va a ser igual de 100 kilonewtons sobre metros y vamos a tener una fuerza de 5.000 kilogramos. Las fuerzas de las vigas van a ser de 5,10, 10, 15, 10 y 5. Y de los pilares va a ser igual 8,10 y 8. Al momento de imprimir,
Por problemas de RAM de nuestra computadora, el programa se cierra al momento de imprimir la respuesta, pero aquí tenemos un ejemplo de cómo debería imprimirse correctamente. Como podemos ver en las fuerzas de las vigas, tenemos fuerzas superiores a los 400 kilonewtons que son permitidos en el Ecuador. Y estos datos son los mismos que hemos visto en las pruebas manuales. Incluso también podemos ver que en las fuerzas de los pilares tenemos fuerzas de 2.352 kilonewtons, que son fuerzas muy por encima de los 400 kilonewtons permitidos en el umbral del Ecuador. A continuación vamos a ver un ejemplo, pero ya con datos que realmente sí están permitidos dentro del Ecuador. Como por ejemplo aquí, vamos a tener la longitud del puente de 30 metros. Ahora, la altura del puente va a ser de 2 metros. La rigidez del puente va a ser de 25 kilonewtons sobre metros y la masa del puente va a ser de 125 kilogramos. Las longitudes de los pilares van a ser las mismas, que va a ser de 5,10, 15 y 10,5. Y de los pilares los mismos va a ser 8,10 y 8. Igual, aquí tenemos una foto donde podemos ver cuáles son los datos que nos va a arrojar el programa. Como por ejemplo podemos ver que tenemos en las fuerzas de las vigas de 61,25 kilonewtons, 122,5 kilonewtons, etcétera. Ahí se puede observar que tanto en las fuerzas de las vigas y en los pilares, las fuerzas son mucho menores a los 400 kilonewtons permitidos en el Ecuador, por lo que el programa esta vez nos va a imprimir que el puente es seguro durante un sismo según las especificaciones del Ecuador. A continuación podemos ver lo mismo, cómo saldrían las imágenes, cómo nos dieron los resultados, porque por ejemplo aquí tenemos una solución automatizada, que tenemos tanto el ejemplo uno como el ejemplo 2 que no es apto, que ya vimos que el programa nos imprime que no es seguro, y tanto en el ejemplo 2 que el programa sí es seguro. Para finalizar, tenemos que entender que los puentes son elementos fundamentales en nuestra infraestructura y comprenderlos, cómo se comportan en situaciones extremas, es crucial para garantizar la seguridad de todos. Con este programa estamos un paso más cerca de construir puentes más resistentes y seguros. Muchas gracias.